El hallazgo del disco de Festos en 1908 desató una serie de preguntas que hasta hoy carecen de respuesta definitiva. ¿Quién lo creó? ¿Qué mensaje esconde? Este enigmático objeto descubierto en Creta parece desafiar toda lógica arqueológica, convirtiéndose en uno de los mayores misterios históricos. Fabricado en arcilla cocida, el disco mide aproximadamente 15 centímetros de diámetro y está cubierto por un extraño sistema de símbolos grabados en espiral. Cada uno de estos signos parece haber sido estampado con un sello, lo que sugiere un método único y avanzado para su época. Lo que más intriga a los expertos es que el disco no se asemeja a ninguna escritura conocida. Sus 241 símbolos, organizados en 61 grupos, parecen contener un mensaje codificado. Pero, ¿es un texto religioso, un poema épico, o tal vez una forma temprana de escritura perdida? Desde el momento de su descubrimiento, el disco fue considerado un tesoro único. Sin embargo, las condiciones en que se encontró también plantean dudas. ¿Por qué apareció en el palacio de Festos y no en otra parte de Creta? ¿Podría haber sido traído desde otra cultura? Las hipótesis sobre su origen son numerosas. Algunos creen que es un artefacto cretense, mientras otros sugieren que proviene de una civilización desconocida. Pero, si es así, ¿qué conexiones tenían estas culturas? ¿Qué tan avanzadas eran para crear algo tan singular? ¿Y si el disco de Festos no es un artefacto práctico, sino un objeto ceremonial? Quizás sea un mensaje divino, una oración escrita en un lenguaje sagrado. ¿Podría esto explicar por qué nadie ha logrado descifrarlo, o simplemente nos falta la clave correcta para entenderlo? Algunos investigadores han relacionado los símbolos con la escritura lineal usada por los antiguos minoicos. Sin embargo, esta escritura tampoco ha sido descifrada, lo que crea un enigma dentro de otro. ¿Podría el disco de Festos ser la llave para entender este sistema perdido? Otros, más escépticos, creen que el disco podría ser una falsificación moderna. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo es posible que una falsificación tan elaborada pasara desapercibida durante más de un siglo? ¿Qué interés tendría alguien en crear semejante engaño? El método de impresión de los símbolos también plantea preguntas. Cada signo parece haber sido hecho con un sello específico, lo que implicaría que existió un taller dedicado a su creación. ¿Podría este taller haber fabricado más discos que no han sido descubiertos? Aunque hay quienes proponen que el disco es un calendario o una herramienta de registro agrícola, no hay evidencia concluyente. ¿Qué tan avanzados eran los conocimientos astronómicos o agrícolas de los creadores del disco? ¿Es posible que refleje un conocimiento olvidado? Un análisis detallado de los símbolos muestra figuras humanas, animales y objetos. Pero, ¿qué representan? ¿Son metáforas, mitos o hechos históricos? Cada signo parece contener un significado oculto, una ventana a un mundo que ya no existe. ¿Podría el disco de Festos ser un mapa de navegación? Algunos sugieren que los símbolos en espiral indican rutas marítimas o rutas comerciales. Si es así, ¿qué nos dice esto sobre las capacidades náuticas de las civilizaciones antiguas? En 1974, el arqueólogo Luigi Penie propuso que el disco era una forma de comunicación. Pero, si es así, ¿por qué solo se ha encontrado uno? ¿Era un objeto único, o existen más discos esperando ser descubiertos bajo el suelo cretense? Las pruebas de datación indican que el disco data de aproximadamente el 1700 a.C. Esto lo ubica en la era de apogeo de la civilización minoica. Pero, ¿cómo lograron esta precisión técnica en una época en que la tecnología aún era rudimentaria? Muchos intentos de descifrar los símbolos han fracasado. Algunos lingüistas sugieren que podrían representar un protolenguaje, anterior incluso a las primeras escrituras conocidas. Pero si esto es cierto, ¿cómo se originó y por qué desapareció? ¿Y si nunca fue diseñado para ser descifrado? ¿Es posible que el disco tenga un propósito simbólico, destinado solo a ser entendido por sus creadores?
Esta teoría plantea más preguntas que respuestas, dejando al disco como un verdadero enigma. El contexto de Creta en la Edad del Bronce agrega aún más misterio. ¿Qué papel jugó esta isla en la transmisión de ideas y tecnología? ¿Era el disco una muestra de esa conectividad o un secreto cuidadosamente guardado? La idea de que el disco fue usado en rituales también ha cobrado fuerza. Si los minoicos lo usaban como objeto sagrado, ¿qué significaban los símbolos para ellos? ¿Cómo veían el mundo a través de este lenguaje visual único? Por otro lado, existe la posibilidad de que el disco de Festos sea un objeto completamente utilitario. Algunos han planteado que podría ser un juego o incluso una herramienta para enseñar. Pero, ¿cómo encajan estos usos con la complejidad de los símbolos? ¿Qué nos dice el disco de Festos sobre la humanidad? ¿Es una prueba de que las civilizaciones antiguas eran más avanzadas de lo que creemos, o es un recordatorio de cuánto hemos perdido con el tiempo? Estas preguntas siguen alimentando la fascinación por este objeto. A pesar de los esfuerzos de numerosos expertos, el significado del disco sigue siendo esquivo. ¿Es posible que nunca lo entendamos? ¿Qué nos dice esto sobre los límites del conocimiento humano y nuestra capacidad para comprender el pasado? El disco de Festos también plantea cuestiones sobre el progreso. ¿Qué tan frágiles son los avances humanos si una escritura tan avanzada puede desaparecer por completo? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este misterio? Mientras tanto, las teorías más extravagantes sugieren un origen extraterrestre. Aunque esta idea carece de evidencia sólida, nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan lejos podemos llegar para buscar respuestas cuando la lógica parece fallar? El hallazgo de otros artefactos similares podría ayudarnos a resolver el enigma. Pero, ¿qué tan probable es encontrar más ejemplos? Si el disco de Festos fue único, ¿qué nos dice esto sobre el propósito para el que fue creado y sus creadores? Cada nuevo intento de descifrar el disco lo convierte en un objeto de debate. Desde las teorías lingüísticas hasta las especulaciones místicas, su significado sigue generando controversia. Pero, ¿es esto una señal de nuestra propia ignorancia? El disco también nos invita a reflexionar sobre nuestra obsesión con encontrar respuestas. ¿Es posible que algunos misterios estén destinados a permanecer sin resolver? ¿Cómo manejamos la incertidumbre en un mundo que busca explicaciones para todo? Por ahora, el disco de Festos sigue siendo un enigma, una pieza clave de un rompecabezas que aún no podemos armar. Cada descubrimiento arqueológico nos acerca un paso más, pero también nos recuerda lo mucho que aún desconocemos. La próxima vez que mires un objeto antiguo, piensa en las historias que podría contar. ¿Qué secretos escondemos a simple vista? Si el disco de Festos pudiera hablar, ¿qué nos diría sobre nuestro pasado y el destino compartido de la humanidad? Por ahora, el misterio persiste, pero tal vez sea eso lo que hace al disco de Festos tan fascinante. Es una invitación a reflexionar, a explorar lo desconocido y a maravillarnos ante los logros de quienes vinieron antes. ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte.